Buenas tardes. ¿Qué? Sí, sí. Por favor, si nos importa, hay sillas que están vacías y hay mucha gente de pie. Pasad a las sillas porque, bueno, vamos a intentar que no haya tanta gente de pie, ¿vale? Aquí hay varias sillas, por favor. Si no os importa, ir pasando. Bueno, bueno, pues ya estamos en Coria. Yo creo que ya era hora de que tuviéramos un acto de este tipo. Y bueno, a mí cuando me preguntan compañeros de trabajo y amigos, que por qué en Corea somos exageradamente coreanos, yo normalmente no les contesto. Yo simplemente me lo traigo aquí y le enseño esto, y ellos mismos se contestan. Yo creo que con eso queda dicho todo, y, y nuestro cariño y amor porque tenemos por Corea. Si os parece, vamos a tener un minuto de silencio. Hoy ha muerto una compañera nuestra de la agrupación de Corea del Río, militante, Pepi Gómez Rioja. Para que no la conozca, es tía de nuestro compañero Jesús Franco, que sí lo conocéis mucho. Y si no os importa, vamos a guardar un minuto de silencio por la compañera. Gracias. Bueno, pues ya, como decía, ya estamos en Coria. Juan, en Coria estamos ávidos de socialismo. Llevamos mucho tiempo con muchas connotaciones negativas y tú de un plumazo lo has borrado. Y todas esas connotaciones negativas que estamos teniendo últimamente en la agrupación de Corea, el socialismo coreano, pues tú de un plumazo lo has borrado. Nos has transmitido esa ilusión, ese diálogo, esa moderación que tú estás llevando a gala por todas las agrupaciones de la provincia, y te lo agradezco enormemente, porque nosotros estamos desde el minuto 1 con la transformación del partido a nivel orgánico, a nivel andaluz. Estamos desde el minuto 1 intentando luchar para que el partido recobre otra vez la fuerza que tuvo en su momento. En estos momentos estamos en la oposición, pero estoy convencido, estoy plenamente convencido de que Juan va a ser próximo presidente de la Junta de Andalucía. Estoy convencido. Como os digo, en Coria últimamente la verdad es que nos está costando trabajo tener debate. Llevamos varios años con la sede cerrada y nosotros queremos debatir sobre los problemas que tienen los vecinos del pueblo, queremos debatir sobre feminismo, sobre ecologismo, en definitiva queremos hablar de socialismo. Eso ha hecho que tengamos que salir a la calle. Algunos creen que las casas del pueblo son 4 paredes. Las casas del pueblo no son 4 paredes, la casa del pueblo es esto, los que estamos aquí. La casa del pueblo es la calle. La casa del pueblo es hablar con la gente. La casa del pueblo es hablar con los vecinos de Coria. No son 4 paredes, no son 4 paredes. Y por mucho que quieran cerrar esa casa del pueblo, por mucho que quieran que dejemos de debatir, no lo van a conseguir, porque la casa del pueblo es la calle. Y ahí estamos los socialistas de Coria, en la calle, que es donde tenemos que estar. Empezamos, digo, desde el minuto 1 en la transformación del socialismo a nivel orgánico en Andalucía, para posteriormente volver a conseguir de nuevo gobernar en la Junta de Andalucía. Hace 2 años empezamos, ya anteriormente llevábamos tiempo, pero los compañeros de Hacer Más PSOE, que algunos están por ahí, vinieron a Coria, me pidieron por favor que hiciéramos un esfuerzo para conseguir la sede. No la conseguimos, tuvimos que ir a una cochera, no fuimos a una cochera de un compañero a hablar de socialismo.
los compañeros de Izquierda Socialista que están también por aquí, Juan Gómez, Colomera, no sé si está María Iglesias, si no ha llegado todavía, han venido muchas veces, hemos hablado en la calle, hemos hablado en terraza, hemos hablado de socialismo, que es lo que queremos los compañeros de Coria, hemos hecho asambleas en la puerta de la sede de la Casa del Pueblo, la puerta de la sede, cerrada, y hemos cortado la calle, y hemos hablado, hemos hecho una asamblea allí en la Casa del Pueblo. Bueno, pues todo eso es lo que creo que Juan es lo que nos ha transmitido. Todo eso que nosotros pedimos a la sociedad, a los vecinos de Coria, Juan lo ha transmitido en estas semanas que lleva de campaña. Todo eso que venimos exigiendo lo hemos visto en Juan. Por eso, Juan, yo te doy las gracias porque de nuevo volvemos a mirar hacia adelante. Los socialistas coreanos volvemos otra vez a mirar hacia el futuro y estamos trabajando día a día para volver a recuperar ese socialismo en Coria para ti, Juan, porque sé que vas a ser presidente de la Junta. Para ti. Hoy empezamos unos actos sectoriales. En este caso, en Coria vamos a empezar con el acto sobre la memoria histórica y andalucismo. Yo estoy muy contento de que se empiece con estos actos sectoriales y en concreto con el de la historia democrática. Justo a unos 100 metros, tenemos ahí el monumento de la historia democrática de Coria. Lo hizo precisamente un alcalde que lo tenemos por aquí, que está ahí, como no puede ser de otra manera, un alcalde socialista, José Vicente lo hizo, a petición de la memoria histórica, de la Asociación de la Memoria Histórica de Coria. Y ahí hay muchos de los nombres de personas víctimas de la represión franquista. Hubo casi 400 personas, o más de 400 personas, mejor dicho, de Coria, víctimas de la represión franquista. Casi un 5% de la población de Coria. Me piden que hable una historia de alguien de los represaliados que están ahí inscritos. Y voy a contar una historia que hace poco estuve contándola y vuelvo a contarla, orgulloso de hacerlo, porque esas son historias anónimas que no deben de olvidarse, deben de perdurar en el tiempo. Son historias que deben de pasar de padres a hijos, de generación en generación, y eso hay que volver a transmitirlo cada vez que tengamos un acto de este tipo. Hay una persona que se llama Bautista Díaz Sarrión en ese monumento, el nombre lo pone Bautista Díaz Sarrión. Su delito era que era el contable de una asociación de oficio, una asociación cultural de oficio, era zapatero, 39 años, y en el verano de 1936 llegaron a su casa y delante de su mujer y de sus hijos se lo llevaron. Lo arrastraron, uno de los hijos se agarraba a él, pero se lo llevaron. Ramona intentó saber dónde lo habían llevado, le costó mucho trabajo, preguntó en las dependencias municipales y al poco tiempo se enteró de que Bautista Díaz Sarrión lo habían llevado a un barco cárcel que había en el puerto de Sevilla, se llamaba el Cabo Carboeiro. Ese barco cárcel estaba para los represaliados, los encarcelados que cogían de toda la parte de las Jarafes y parte de Sevilla. Ramona iba con su hijo mayor a ese barco porque los niños eran los únicos que subían al barco. Ramona lo llevaba, le decía al niño lo que tenía que decirle a su marido, subía al barco y ese niño contaba de que veía de las bodegas del barco subía mucha gente, a muchos hombres, a muchas personas que iban buscando a sus familiares. Manuel, que tenía 10 años, le transmitía a su padre lo que su madre le decía, que se tenía que quedar en la barcaza justo al lado del barco. Y eran los niños los que transmitían esos mensajes. Una vez tras otra, hasta el 19 de octubre de 1936, en el que fue otra vez Ramona con su hijo subió al barco y ya no estaba. No sabían dónde estaba. Volvieron a Coria, preguntaron, había mucho silencio, mucho odio por parte de las personas que tenían que transmitir a ver dónde estaban esas personas que se habían llevado del barco, pero no se lo dijeron. Pasaron muchos años, Ramona les dijo a los hijos, sobre todo al mayor, que era el que más había sufrido eso, porque era el que veía al padre, que no podían decir absolutamente nada por miedo a que tuvieran esa represalia que habían tenido con su marido, que la tuvieran con sus hijos. Habían pasado los años y
Manuel nunca había contado nada a sus hijos. Ya muy mayor, cerca de 80 años, nunca había contado nada, absolutamente nada a sus hijos. En el año 1997 se hace la Ley de la Memoria Histórica con un gobierno socialista, con José Luis Rodríguez Zapatero, y empiezan a aflorar muchas historias, historias anónimas. Empiezan a aflorar en todos los pueblos de España. En este en concreto, Manuel se hace eco de esa reflexión que hay en tantísimas personas, en tantísimas familias, y le cuenta a sus hijos en 1997, muchísimos años después, 1997, cuenta lo que le pasó a su padre, sin saber dónde estaba su padre, en qué cuneta, en qué fosa, no sabían nada, no sabían nada. Ni él mismo cuando contaba la historia del padre sabía dónde estaba. Ese niño, Manuel, era mi padre. Bautista Díaz Sarrión era mi abuelo. Y él no nos contó nada hasta 1997, en el que intentamos buscar y saber a ver dónde estaba. Él murió, no lo supo, y yo hace escasos años, 2 o 3 años, supe de que posiblemente estaba en la fosa de Pico Reja. Esta historia yo se la he contado a mis hijos, y la cuento muchas veces con mucha pena, pero sin odio ni rencor alguno. Yo lo único que cuento esta historia es para que nunca más se vuelva a suceder, para que nunca más vuelva a pasar. Perdóname por la emoción, pero es que cada vez, la he contado muchas veces, pero cada vez que la cuento me tengo que emocionar. Hay 3 palabras que la memoria histórica lleva a rajatabla y que siempre me gusta recordarlo en este tipo de actos. Verdad, justicia y reparación. Verdad, porque las historias que estamos contando, la que yo cuento, es verdad. No pueden reescribir la historia, ahora están intentando reescribir la historia. No la pueden reescribir. La historia es la que es. Y es esta. Por muy anónima que sea, pero son historias reales de familia, de víctimas. Y eso tenemos que seguir contándolo. Justicia, porque tenemos que hacer justicia a todas esas personas víctimas de aquella represión franquista. Y tenemos que recordar, y tenemos que avivar la memoria de esas personas, y tenemos que hacer honor a todas esas vidas que se quedaron en 1936 y los años posteriores. Lo vuelvo a repetir, sin odio ni rencor, que no vuelva a ocurrir este tipo de historia. Y yo te pido como militante del Partido Socialista, Juan, te pido como familiar de víctima de la represión franquista, que cuando seas el próximo presidente de la Junta de Andalucía, que lo vas a hacer, que no solamente apoyes moralmente este movimiento, sino que económicamente inste a los organismos que tengan que hacerlo para seguir buscando a esas personas que siguen en cunetas y siguen en fosas que tenemos que sacar de ahí por ellos mismos y por las víctimas. Voy a terminar porque tiene que hablar otro compañero más y tiene que hablar Juan. Yo voy a terminar aquí y simplemente te transmito, Juan, la solidaridad, el esfuerzo, el trabajo de los socialistas coreanos. Hemos entregado muchos avales por ti, Juan, mucho. Lo hacemos porque creemos en tu proyecto. Lo hacemos porque cuando trabajamos y pedimos el apoyo para Juan Espada, lo pedimos siempre con 2 palabras, unión e ilusión, pero además con esperanza de que una vez por todas el Partido Socialista de Andalucía cambie de una vez por todas. No podemos presentar el mismo proyecto, tenemos que presentar un proyecto renovado con Juan Espada como presidente de la Junta. Ahora va a tomar la palabra Ana Toscano, de San Juan del Puerto, de la Asociación de la Memoria Histórica, Libertad y Cultura Democrática. ¿Me he acordado? ¿Lo he dicho bien, Ana? Sí, ¿no? Vale. Lo he dicho bien, ¿no? Muy bien. Se queda con ustedes, Ana. Gracias. Hola.
Hola, buenas tardes, compañeros y compañeras. Es para mí un gustazo acompañar a todos en esta tarde y a ti, Juan Pada, muchísimas gracias. Me llamo Ana Toscano, soy de San Juan del Puerto, Huelva, pero además también soy nieta de un fusilado de la Pañoleta. Mi abuelo formaba parte de la columna minera, una columna minera compuesta de jornaleros, campesinos y mineros de las minas de Río Tinto. La columna salió de Río Tinto, pasó por Nerva, luego por Valverde del Camino, pasando por San Juan del Puerto, y ahí donde mi abuelo se montaba en unos camiones, porque estos hombres, estos jornaleros, iba a la Pañoleta, a Sevilla, pasó por la Pañoleta también, iba a Sevilla a defender el Estado español, es decir, el gobierno que había sido elegido unos meses antes, que se iba a dar un golpe de Estado por parte de Primo de Rivera y de Franco. Llegando a la Pañoleta, la misma Guardia Civil que iba con ellos le hicieron una emboscada, donde evidentemente allí fallecieron muchísimos y otros fueron detenidos, entre uno de ellos mi abuelo. 68 hombres fueron llevados al barco Cadoiro, donde pasaron unos días terribles allí, con unas calores de 55 grados, malviviendo, desnudos, desnutridos, y diariamente era sometido a constantes interrogatorios individual. Pasó a formar parte de ese barco con todos los compañeros que formaron la columna minera. Mi abuelo fue uno de los privilegiados que sabía escribir, y escribía a mi abuela varias cartas y además escribía en nombre de los demás compañeros. Fueron pasados por un macrojuicio, si se puede llamar juicio. Allí fueron condenados a la pena de muerte por rebelión militar. Qué ironía, ¿verdad? Lo que iba a salvar a España, a defender un gobierno legítimo, era juzgado por rebelión militar, que era lo que estaban rebeliando contra, era lo que había atentado contra el gobierno actual. La madrugada del 31 de agosto de 1936 fueron divididos en grupos de 12, los 67, porque había uno que se salvó porque él dijo que era menor de edad, entonces se salvó. Los 67 fueron divididos en grupos de 12 y fueron llevados a diferentes lugares de Sevilla, menos 2 grupos que fueron llevados a la misma Pañoleta, entre ellos el grupo de los sanjuaneros, que forma parte de mi abuelo. Fueron fusilados la mañana del 31 a las 6 de la mañana. Aún sigo buscando a mi abuelo. Nos preguntan a los familiares, ¿tenéis odio? Yo no odio, ni uno. Yo sé el nombre y apellido de que remató a mi abuelo. Y no quiero saber nada, ni de él, ni de su familia, ni busco siquiera. Yo lo único que busco a mi abuelo. Para sacarlo de esa fosa común, esa cuneta o donde quiera que esté, y enterrarlo dignamente como personas, no como están enterrados como perros, como animales, uno encima de otro y maltratados. Mi abuelo se considera que posiblemente puede estar entre camas o picorreja. Ahí, Juan, te tengo que dar las gracias, porque cuando la Junta de Andalucía nos dejó abandonados, tú, junto al Ayuntamiento de Sevilla, diste presupuesto para que se exhumaran los cadáveres y se siguiera investigando en Picorreja. Gracias. Los familiares, además de tener a su lado a otros familiares que estén con ellos, apoyando, ayudándolos, necesitamos de las instituciones, del compromiso de las instituciones. A la misma, la Junta de Andalucía nos ha dado la espalda a todo el movimiento memorialista. Pero estoy convencida, absolutamente, que contigo en la cabeza, Juan,
se abra de memoria nuevamente la Junta de Andalucía. Vamos a tener el amparo tuyo, pero te exijo y te pido, cuando esté allí, que la ley de la memoria sea prioritaria. Pero prioritaria no solamente a nivel nacional ni a nivel de autonomía, sino prioritaria en los colegios, prioritaria en los institutos, donde los niños sepan lo que es la memoria histórica, que sepan de su historia, porque si no vamos a cometer el mismo error. Porque nosotros los familiares no pedimos venganza ni nada, sino pedimos que no se vuelva a cometer lo mismo que hicieron con mi abuelo. Y para eso la memoria se tiene que estar en los colegios, en la educación de los niños, que no pasa nada pues sepa lo que sucedió en su país, que no se sabe nada, todo está encerrado en los archivos y en la memoria de nuestros mayores. Cuando desaparezcan nuestros mayores no vamos a saber nada y es penoso. Es penoso. Yo, precisamente, hace unos días visité una fosa común en Nerva. La fosa común, se suponía que había allí 200 personas y al abrirla se supone que habrá 600 personas. Estamos hablando de 600 personas en un pueblo, en una sierra, en un pueblo rural. Eso es muchísima gente, muchísima. Y eso tiene que saberlo todo el mundo, Juan, todo el mundo. Hay que sacar nuestros muertos de donde está, de las cunetas, de la fosa común. Vamos a dejar de ser la vergüenza del mundo. Somos el segundo país, segundo después de Camboya, de lo más desaparecido de la guerra. Vamos a convertirnos en un pueblo digno y en un país digno, a sacar todo y abrir toda fosa común que haya en Andalucía. Vamos a empezar por ahí, Juan, por abrir todas las fosas que hay aquí en Andalucía, abrir los caminos. Todas estas personas gritan. El suelo andaluz y el suelo español grita en sangre. Nuestras heridas están abiertas, no está cerrada, no está cicatrizada. Se cicatriza cuando saben la verdad, cuando hay justicia, cuando hay dignidad, cuando hay todo esto. Si es que busca la memoria y quiere buscar memoria, busca la verdad, busca la justicia y busca la reparación. Estos son pilares fundamentales en una sociedad democrática, Juan. Y yo estoy convencida que tú eres una persona sensible con la memoria, con la dignidad de las víctimas, de las familias. Y cuando llegue a la Junta de Andalucía, sé que va a estar ahí, que no va a dar la espalda, pero guíate por el camino de los familiares, de las asociaciones, que saben muchísimo de todo esto, y sobre todo que esa ley de la memoria no se ahogue, sino que tenga nuevamente vida y que los institutos y colegios sepan la verdad de lo que sucedió. Ya te digo, si no volvemos a cometer los mismos errores, lo mismo. Hay que escuchar a nuestros mayores, contar las historias como yo las he escuchado. A mí el alma se me ha roto escuchando historias terribles. ¿Cómo un ser humano puede hacerle daño a otro ser humano por pensar distinto a él? Eso aquí en Andalucía no podemos permitirlo, Juan. Y yo sé que contigo lo vamos a conseguir. Contigo, además de tener esa alegría como familia, de que la memoria va a seguir viva, también tengo alegría como militante del Partido Socialista, que contigo el Partido Socialista va a volver a despertar, va a volver a conseguir cosas grandes para Andalucía y para todos los andaluces. Gracias, Juan. Gracias. Gracias, compañera. Gracias de corazón, compañeros. Gracias a todos y a todas por estar esta noche aquí en Coria del Río, una agrupación que necesita que estemos con ella, una agrupación que necesita que trabajemos por ella, una agrupación socialista que necesita que el PSOE de Andalucía sea más fuerte, esté más unido y vuelva a recuperar la ilusión, compañeros y compañeras. Por eso estamos hoy aquí. Y permitirme además que esté especialmente emocionado por las palabras que habéis dicho, por las historias que habéis contado y también porque me acompañe una persona a la que aprecio, a la que estimo
y a la que además he tenido el gusto de acompañar en sus equipos, a Juan Manuel Suárez Japón, un coreano de ley. Querido Juan Manuel, he aprendido muchas cosas de ti, tú lo sabes. Siempre que nos veíamos te decía, consejero, ¿tú recuerdas que yo era aquel que iba con pantalón corto y hablaba de medio ambiente? Él hablaba de cultura, pero también habló de medio ambiente. Bueno, pues hoy, en este acto en Coria del Río, hemos elegido un tema para hablar de él, un tema que nos duele, que nos escuece, pero que tiene 3 palabras preciosas: verdad, justicia y reparación, son las que tú has dicho. Así que, como vosotros habéis contado vuestro testimonio, permitidme que también os diga que la memoria histórica no es solo un compromiso socialista, también, en mi caso, es de justicia, porque yo también soy una víctima, en este caso, soy nieto, en este caso, de una víctima del franquismo y de las represalias del franquismo, en este caso, de mi abuelo y de todo lo que sucedió en torno a esa, en este caso, represalias y a esa decisión de un señor de cuyo nombre no quiero hablar, y sabéis quién es, y que decidió que más de 500 empleados del ayuntamiento terminaran, en este caso, su vida laboral por decisión de y de otros pocos, y que además no tuvieran ni siquiera el derecho a tener un mínimo reconocimiento en sus expedientes laborales, y además muchos de ellos además terminaron en esas cunetas o en esa fosa Picorreja. Yo he tenido mi justicia, he tenido mi reparación. Mi abuelo salió por la puerta del Ayuntamiento de Sevilla para no volver, pero 80 años más tarde entró su nieto y fue alcalde de Sevilla. Así que, compañera, la memoria histórica seguirá siendo una prioridad para los socialistas, y no lo dudes, que desde luego para mí no solo una prioridad, sino un compromiso de por vida. Dalo por hecho. Creo que además eso nos dignifica. Cuando explicamos los principios y los valores del socialismo, de nuestra historia, de los 142 años de historia que nos preceden, estamos hablando de lo que creemos que la sociedad debe defender, porque es de justicia que así sea. No estamos efectivamente recordando desde el rencor, estamos hablando en este caso y enseñando desde lo que debe ser, además, el conocimiento de la historia. Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Pero yo tengo que decir que estoy más satisfecho que nunca cuando el otro día mi sobrino, que vive en Mairena de la Jarafe, pues me decía que había ido al cementerio de Sevilla y que le habían contado la historia de una fosa llamada Picorreja. Eso es lo que hay que hacer, contar esa historia, contar esa historia. Eso sí, en el Instituto de Mairena de la Jarafe hay un equipo de profesores progresistas, comprometidos, que saben lo que es enseñar en ciudadanía. No en todos los centros educativos, desgraciadamente, ni en toda la sociedad se tiene claro hasta qué punto es importante que nuestros jóvenes conozcan nuestra historia y se la expliquen bien y además la vean reflejada con hechos. El compromiso de Picorreja, y me acompaña la delegada, en este caso sin la que no hubiera sido posible con su equipo que llevásemos esto, ha sido probablemente el mayor reconocimiento y el mayor orgullo que podemos tener como socialistas habiéndolo llevado a cabo. Os pido un aplauso para Adela Castaño, que además se ha dejado una buena parte de su salud en esta historia. Y luego me echará la bronca por haberlo hecho, pero en la vida hay que ser agradecido y la justicia, en este caso, también forma parte del cariño y el esfuerzo y lo que le dedicamos, en este caso, cada día al trabajo que nos encomendamos. Los socialistas nos creemos lo que hacemos y los socialistas en este momento tenemos una encomienda importante. Tenemos que volver a reactivar, a reilusionar el partido. Por una razón, compañeros y compañeras. Nos estamos jugando el futuro de Andalucía, no el futuro del PSOE, el futuro de Andalucía. Porque el Partido Socialista solo se entiende si es útil a la sociedad, si tenemos en este caso el compromiso de ser permanentemente el motor del cambio, el motor de la transformación, el motor en definitiva de las expectativas de futuro de nuestros jóvenes, el motor de la justicia social, de la redistribución
de la riqueza, el motor de avance y de progreso de nuestra tierra. Nos estamos jugando todo eso y más, porque desgraciadamente perdimos el gobierno de Andalucía, que era el que nos permitía ser útiles a la sociedad, avanzar y transformar. Compañeros y compañeras socialistas, ¿vamos a dejar de verdad que la extrema derecha siga hipotecando Andalucía? Compañeros y compañeros, no es posible. Ese es nuestro cometido en este momento, volver a recuperar el gobierno de Andalucía, porque la extrema derecha no va a poder condicionar el futuro de Andalucía si nosotros nos ponemos a ello. Compañeros y compañeras, ese es nuestro cometido, esa es la misión por la que este proceso de primaria nos hará salir del mismo más fuertes, más unidos y con un proyecto común que nos devuelva al gobierno de Andalucía. Esa realidad es la actual coyuntura política que estamos viviendo y, por tanto, tenemos que ser claramente conscientes de que no estamos en un proceso que hayamos generado de forma artificial. Estamos en un proceso que nos va a devolver la iniciativa política, lo está haciendo ya. En este proceso de primarias, en tan solo unos días, hemos visto abrir las casas del pueblo, hemos visto salir a socialistas de su casa y de las dichosas videoconferencias, hemos visto compañeros y compañeras que no se veían las caras desde hace más de 2 años, más allá de la pandemia, y algunos compañeros y compañeras, además, que están siendo capaces de volver a reconstruir al Partido Socialista en su tierra, como en esta Coria del Río. Así que, compañeros y compañeras, solo por eso ya ha merecido la pena esta primaria. Y estamos en ellas, compañeros y compañeras, estamos en ellas porque tenemos que decidir con qué proyecto nos presentamos a los andaluces. Ese es el objetivo. Estas primarias son un punto de arranque, pero no son un punto de llegada. Para nosotros la llegada tiene que ser el proyecto que le presentemos a los andaluces y el gobierno de la Junta de Andalucía. Nosotros tenemos una historia que nos ha llevado a tomar decisiones que desde el inicio de la democracia en Andalucía han permitido justamente que el andalucismo, querido Juan Manuel, haya sido una seña de identidad del Partido Socialista. Y en esta tierra lo digo más alto y claro, aquí, en Coria. El andalucismo, para el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, ha sido la bandera que ha guiado la transformación de nuestra tierra año tras año, hasta que en diciembre del 18 dejamos el gobierno andaluz. Por eso, desde esta tierra y con esa bandera, es con la que os vuelvo a decir claramente, no podemos permitir que una fuerza política que abomina de nuestro estatuto, que no es capaz de escuchar nuestro himno sin ponerse derecho y que además sencillamente no cree en Andalucía, pueda hipotecar el gobierno andaluz en las próximas elecciones. No lo vamos a permitir, compañeros y compañeras. El Partido Socialista Obrero Español de Andalucía va a volver a ser lo que fue, gobierno de Andalucía, el partido hegemónico de la izquierda y el que de verdad vuelva a hacer las políticas de progreso en esta tierra. Esa es la encomienda. ¿Qué es para nosotros este proyecto en este momento? Una oportunidad. Una oportunidad. En diciembre de 2018, más de 400.000 andaluces decidieron quedarse en su casa o no votar al Partido Socialista cuando habían venido haciéndolo elección tras elección. Eso nos tiene como mínimo que llevar a una reflexión. Un proyecto político no puede pervivir sin más sencillamente por tener unas siglas. Somos personas, somos seres humanos, acertamos y nos equivocamos, pero tenemos que saber cuándo empieza una etapa, cuándo termina y cómo renovar permanentemente nuestro discurso, cómo adaptarlo a los cambios, cómo prepararlo para la sociedad del futuro. No podemos vivir de las rentas, compañeros y compañeras. No podemos contar lo mismo una vez tras otra y que los ciudadanos sencillamente nos apoyen porque somos socialistas. Compañeros y compañeras, somos socialistas para permanentemente adaptarnos a lo que nos piden los ciudadanos, a sus demandas, a sus problemas y a sus necesidades. Y ese es el punto en el que nos encontramos. Estamos en un momento vital, pero vital no para esta tierra, vital para el planeta. Acabamos de vivir, estamos aún todavía viviendo una pandemia. Eso en la historia, afortunadamente. Hay muchas generaciones que no lo han vivido y que no lo van a vivir. Es una circunstancia en la que se cambian las conciencias, en la que se analiza realmente la fragilidad del ser humano, de la vida en la tierra y hasta qué punto tenemos que ser capaces de tomar decisiones correctas en la dirección adecuada. En estos años, de aquí a 2030, compañeros y compañeras,
nos las estamos jugando como sociedad. Tenemos que ser capaces de adaptar nuestros proyectos políticos, tenemos que ser capaces de cambiar los comportamientos individuales para caminar en una dirección que no es en la que hemos ido hasta este momento. Eso significa que las organizaciones políticas tenemos que cambiar también nuestras prioridades, tenemos que adaptar nuestro discurso y tenemos que volver a conectar con la sociedad. Es más, tenemos que hacer pedagogía, compañeros y compañeras. Tenemos que contar esto, tenemos que explicarlo, como lo hacen los docentes en sus coles. Tenemos que explicarlo, tenemos que contagiar a los jóvenes de la importancia de cambiar para mejorar. ¿Cómo no vamos a ser capaces nosotros también de cambiar para mejorar? De incorporar a nuestro discurso esas otras prioridades, esos otros conceptos, esas otras necesidades. Por eso, compañeros y compañeras, en este momento el Partido Socialista se enfrenta a una decisión importante. En estas primarias necesitamos dos cosas. En primer lugar, cerrar una página de división, de fractura, en donde hemos tenido que decidir meses atrás, años atrás, entre distintas opciones, distintos compañeros y compañeras, distintos proyectos políticos dentro del PSOE. Lo normal en una organización política que celebra congresos, que cambia de liderazgo o que tiene distintas coyunturas en distintos momentos. Pero, compañeros y compañeras, no podemos seguir celebrando procesos de primaria o cambios orgánicos y que cada vez que hacemos un cambio signifique que estemos más divididos que la vez anterior o más fracturados. Ese partido será un partido más débil, será un partido que tenga menos opciones para ser gobierno en Andalucía o en España. Por tanto, el PSOE, si quiere seguir siendo un partido fuerte, tiene que seguir siendo un partido unido, un partido grande, un partido en el que caben compañeros y compañeras que discrepen, que tengan planteamientos distintos o enfoques diferentes con los mismos principios y valores. Ese es el PSOE que hemos conocido desde que nos afiliamos y hasta la actualidad. Pero eso no es contradictorio con saber que el mensaje y el proyecto, y sobre todo la fraternidad entre los compañeros y compañeras, es un elemento capital para hacer un partido que luego se presente a unas elecciones y pida la confianza de los ciudadanos. ¿Cómo vamos a pedirle a los ciudadanos que confíen en nosotros si entre nosotros no confiamos? El respeto entre compañeros y compañeras es fundamental. Y el estilo de hacer política, más aún. Tenemos que erradicar esta forma de relacionarnos entre nosotros cuando lo que significa es sencillamente que o estás conmigo o estás contra mí. Si perteneces a un grupo, ya no estás en el otro. Y cuando hay que hacer unas listas, si estás allí, ya no estás aquí, si estás aquí, ya te has ido a otro lado. Compañeros y compañeras, así el PSOE será más débil, no será más fuerte, no ganará elecciones y por tanto no podrá cambiar la vida de la gente. Así que si somos coherentes con aquello por lo que un día decidimos militar en el Partido Socialista, tenemos que ser y tener mayor altura de mira. Tenemos que ser capaces de pensar que ahora lo importante es la sociedad, lo que la gente quiere y necesita del PSOE y no lo que cada uno de nosotros necesita en este momento vital. De verdad, no somos tan importantes. Somos prescindibles, pero tenemos una obligación y tenemos una misión, que es conseguir que la sociedad en este momento tenga a un partido de progreso, a un partido de derechos, a un partido de conquistas sociales, a un partido de compromiso con la sociedad y no a un partido de retroceso, a un partido que siembra discordia, a un partido que genera un discurso de odio, a un partido, en definitiva, que está dispuesto a cargarse todo por lo que hemos trabajado, por lo que nos hemos sacrificado y por los que, en este caso, nuestros antepasados, algunos de ellos, dieron hasta la vida. Por eso, compañeros y compañeras, el PSOE tiene que hacer esta primaria muy bien y tiene que elegir el mejor proyecto. Se han presentado 3 candidaturas. Compañeros y compañeras, respeto absoluto a las otras 2 candidaturas, como no puede ser de otra manera. No solo respeto, yo os voy a pedir además hoy aquí un aplauso para una compañera que se ha indispuesto esta mañana en el Parlamento, la compañera Susana Díaz, que lo ha pasado mal y que quiero y os pido que le mandemos desde aquí energía y fuerza para ir adelante y para seguir adelante en este proceso con ilusión y con compañerismo. Compañeros y compañeras. Porque creo que de eso se trata. Se trata de que podemos llegar al 13 de junio y lo hagamos sintiéndonos satisfechos de haber decidido lo que cada uno en libertad quiera decidir. Así de claro. Yo vengo a plantearos que necesariamente
este proceso signifique la superación de la división que se generó en el anterior proceso de primarias entre los compañeros Pedro Sánchez, Susana Díaz y todos los que defendimos una posición y la otra. Hasta que el PSOE de Andalucía no supere ese proceso, no cierre esas heridas y vuelva a hablar de un proceso andaluz, de un PSOE andaluz, sin etiquetas, el nuestro, el que queramos defender, y eso lo hagamos pensando en lo que los ciudadanos piden de nosotros, no vamos a poder ser de nuevo partido de gobierno. Compañeros y compañeras. Así que, si somos capaces de superarlo, que lo vamos a ser un partido más unido y más fuerte. Dadlo absolutamente por seguro. Esa decisión la tomaréis el 13 de junio. Yo os pido que lo hagáis no pensando en vosotros, sino pensando en la gente. Y que el que tenga dudas salga a la calle, pare a un vecino y le pregunte: ¿tú cómo crees que está el PSOE? ¿Tú crees que estamos bien? ¿Que nuestro proyecto conecta con lo que tú piensas, con lo que necesitas, con lo que tus hijos, tus hijas creen que van a votar? Si los vecinos y las vecinas de vuestros pueblos y ciudades no os dicen sí, es porque el PSOE necesita un cambio, compañeros y compañeras. Si la gente en la calle nos dice, a los que estamos todo el día en contacto con ellos, concejales y concejalas, alcaldes y alcaldesas, ¿qué os pasa? O os ponéis las pilas o sencillamente la derecha en Andalucía se consolidará. Será, compañeros y compañeras, que debemos escucharlo. Debemos sencillamente plantear un proyecto que se adapte a lo que nos demandan en este momento, pero sobre todo un proyecto que se base en la humildad y en la autocrítica de aquello que no conseguimos hacer tras tantos años de gobierno y del orgullo de todo lo que hicimos. Pero evidentemente sabiendo que aquellos que decidieron no votarnos en diciembre del 18 no van a votarnos en las próximas elecciones si no somos capaces de ofrecerles un proyecto nuevo, un equipo nuevo y desde luego la ilusión por conseguir el resultado del Gobierno de Andalucía. Por tanto, no es un cambio por un cambio y desde luego no es un cambio de personas. Es un cambio de proyecto, es un cambio sin duda para volver a ilusionar y conectar con la ciudadanía que en estos momentos no conecta con el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía. En el proyecto de cambio que yo os propongo hay un elemento que quiero subrayar y que me parece importante. Este proyecto tiene que ser capaz de darle la vuelta como un calcetín a las prioridades que en este momento tiene Andalucía y su proyecto de gobierno. El gobierno andaluz no escucha a los ayuntamientos, no escucha a aquellos que estamos a pie de calle y que tenemos la responsabilidad, la sensibilidad y la cercanía con los ciudadanos. Los socialistas, si algo tenemos, es justamente confianza de los ciudadanos cuando estamos haciendo nuestro trabajo en las calles, en la responsabilidad local o municipal que tenemos, allá donde tenemos gobierno o donde tenemos oposición. Nosotros sabemos hacer política municipalista, nosotros sabemos hablar con los vecinos, sabemos escucharles y sabemos gobernar cuando tenemos la confianza en el ámbito municipal o hacer oposición y recuperar la confianza cuando lo tenemos, en este caso, desde los grupos de oposición. Lo hemos hecho, yo lo he hecho en Sevilla. En 2011 yo me presenté a la alcaldía de Sevilla y tuve enfrente la mayoría absoluta que el PP ha conseguido nunca en nuestra ciudad. Eran 20 concejales de gobierno por 11 nosotros en la oposición. En 4 años, compañeros y compañeras, le dimos la vuelta. Le dimos la vuelta. Conseguimos la alcaldía de la ciudad en 2015. Por tanto, es posible. El PSOE lo puede conseguir, lo va a conseguir en Andalucía. Ni siquiera tiene ahora la mayoría absoluta a la que yo me enfrenté. Pero nosotros, compañeros y compañeras, los equipos y las personas que decidimos hacer esa tarea de oposición, decidimos que teníamos que generar la confianza desde cero, otra vez, en los compañeros y compañeras que quisieran votarnos, en los votantes socialistas, sobre la base de nuestro trabajo en cada barrio de la ciudad, en cada rincón, escuchando a la gente, reconociendo errores, poniendo en valor todo lo que hicimos por la ciudad, que fue mucho, pero sobre todo volviendo a ser lo que fuimos. Y si estamos ahí, nos votarán. ¿Cómo nos votaron en la ciudad de Sevilla? ¿Cómo nos votarán en la ciudad de Coria? Estoy convencido. En 2019 no solo le dimos la vuelta, sino que actualmente gobernamos con una estabilidad institucional y política absolutamente envidiable.
Eso significa no solo que conseguimos que nos la dieran la primera vez, sino lo más importante, cuando te la dan la segunda. Porque es cuando has podido tomar decisiones, es cuando has podido transformar esa realidad a la que te has encomendado, y es cuando al final los ciudadanos te reconocen que no habrás conseguido todo lo que te propusiste, pero has sido coherente, has ejecutado las políticas que viniste a hacer y has mejorado la realidad que te encontraste. En ese camino estamos. Por tanto, compañeros y compañeras, yo me quedo con el ejemplo del municipalismo ejecutado por los socialistas allá donde estamos. Y por eso, cuando he contado este proyecto, que yo entiendo que es el proyecto que puede cambiar el proyecto socialista en el Gobierno de Andalucía, hago mucho hincapié en el municipalismo. Hago mucho hincapié en que este tiene que ser el proyecto en donde volvamos a fijar las prioridades de Andalucía, pero desde abajo arriba, desde el territorio, desde el municipalismo hasta el Gobierno regional, hasta San Telmo, hasta el Parlamento. Ya está bien de publicar en el BOJA o aprobar en el Parlamento lo que luego se aplica en el territorio sin haber escuchado antes lo que opina la gente, sin haberles preguntado y sin haberles hecho partícipe suficientemente de justamente las decisiones de gobierno. Compañeros y compañeras, eso es parte del cambio. La participación de los ciudadanos ya no es un proceso de consulta o de información pública, ahora es un proceso de configuración de las decisiones de gobierno. Y o nos metemos eso entre las venas o no vamos a ser el partido de gobierno que lleve de nuevo las riendas de Andalucía los próximos 15 años. Esta década tiene que cambiar cada uno de los territorios. Tenemos oportunidades que serán ahora o no serán. Yo quiero que esas riendas las lleve el PSOE, porque es el partido que ha sabido conservar el patrimonio natural de Andalucía y que no se degradara, que ha sabido hablar desde hace muchos años de lo que antes era un concepto que nadie manejaba, el desarrollo sostenible o la protección del medio ambiente, pero que ha sabido también generar e invertir en infraestructuras, equilibrar nuestra tierra e intentar evitar en la medida de lo posible la despoblación que se da en otras zonas del territorio en España, en definitiva, fijar población e intentar desarrollar nuestra tierra. No hemos conseguido superar las tasas de desempleo que todavía nos sitúan fuera de la capacidad de generación de riqueza que hay en otros territorios. Ahí es donde tenemos que centrar ahora mismo todo nuestro esfuerzo. Y tenemos una oportunidad. Cuando estemos vacunados, cuando tengamos toda esa ilusión que signifique empezar a ver cómo nos quitamos las mascarillas o cómo recuperamos otra vez esa cercanía social, tendremos desgraciadamente una situación económica y social muy delicada, muy complicada como consecuencia de la pandemia. Por tanto, será el momento de que el proyecto de gobierno que presentemos tenga que ser un proyecto que aproveche la inversión pública en aquellas cosas prioritarias que puedan transformar la realidad económica del territorio. Será el momento en el que tengamos que tener nuestras propuestas claras y esas propuestas tienen que venir de la participación y de los procesos de escucha con la ciudadanía desde la militancia socialista. Por eso yo os propongo desde el próximo día 13 de junio, si tenemos la confianza de los militantes socialistas, que iniciemos un proceso de participación masivo en cada rincón del territorio de Andalucía, que definamos grupos de trabajo en el área metropolitana de Sevilla, en el litoral, en cada comarca, en cada rincón, con lugares, en este caso, que tienen asignaturas pendientes de hace muchos años, compañeros y compañeras, también las que dejamos nosotros en el gobierno, que ahora nos recordarán los ciudadanos que por qué no las hicimos antes. Y, lógicamente, tendremos no solo que explicar, sino tendremos que incorporar esas propuestas. Tenemos una oportunidad ahora mismo con los fondos europeos. Esos fondos europeos son la capacidad para recuperar España y Andalucía en los próximos 3 años. El proyecto de gobierno que presentemos los socialistas es el proyecto para financiar la recuperación con esos fondos europeos. Compañeros y compañeras, no hay un gobierno andaluz en estos momentos que se esté preocupando de hablar con los ayuntamientos y de preparar esos proyectos, priorizarlos y además hacerlos para reequilibrar el territorio de Andalucía y avanzar todos sin que nadie quede atrás. Eso ahora mismo es un problema muy grave. Por eso tenemos que espabilar y ponernos a preparar el proyecto de Andalucía. Por una razón, porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer la derecha. La derecha no ha tenido nunca un proyecto para Andalucía. Y en estos 2 años y pico que lleva de gobierno, ¿creéis que ha dado alguna muestra de tener proyectos de verdad para que Andalucía avance? Pues no podemos estar sentados ni, por supuesto, compañeros y compañeras, resignarnos a que la derecha se consolide en el gobierno de Andalucía.
Tenemos que ser capaces de ponernos manos a la obra, como os propondré el día 14 si tengo esa confianza, para trabajar desde cada territorio, con nuestros municipalistas que son la gente que tiene más cercana los problemas de la gente. Desde esa proximidad, esa cercanía y ese conocimiento del terreno, que seamos nosotros los que presentemos, preparemos, coordinemos los proyectos en el territorio que deben ser objeto de esa financiación europea y que el Gobierno andaluz sea el que, con nosotros a la cabeza, coordine esa operación, esa financiación y esos proyectos, con el Gobierno andaluz, con el Gobierno de España. En eso nos estamos jugando el futuro, nos estamos jugando la capacidad de Andalucía para generar inversión privada, para generar empleo a los jóvenes, para generar y acoger en este caso la innovación tecnológica, la digitalización del territorio, la revolución energética que en estos momentos se está produciendo, todo eso que llaman la transición ecológica, el medio ambiente, el feminismo aplicado al Gobierno de Andalucía con mayúsculas, todo eso está y tiene una oportunidad de financiación que no podemos desaprovechar. Por eso, compañeros y compañeras, no podemos dormirnos en los laureles. Nuestro discurso se tiene que adaptar a toda esta nueva realidad. Y evidentemente no nos vamos a olvidar de lo que son los pilares esenciales del socialismo, la educación, la sanidad, los servicios sociales, la igualdad. Es evidente, compañeros y compañeras, que nos hemos quedado con las ganas de blindar la sanidad justo antes de que terminara la legislatura y ahora lo tendremos que hacer. Hoy ya hemos visto lo que hace el Gobierno de la derecha a poco que te descuida en la sanidad pública, que también tenemos que ser capaces de revisar y analizar y reforzar la educación y la educación pública y la educación en este caso y la formación profesional para conseguir elevar la empleabilidad de nuestros jóvenes. Claro que sí, y tenemos que mejorarlo y tenemos además que impulsarlo. Lo mismo que tenemos que volver a sentarnos con los ayuntamientos y revisar las competencias y servicios y la financiación con la que están gestionando los recursos y los problemas de los ciudadanos. O no sabemos los alcaldes y las alcaldesas que no podemos seguir así. Que en este país o se cambia la financiación de una vez entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos o los ciudadanos seguirán viendo lejos las decisiones y recursos escasos para prestarles los servicios que necesitan. Eso, ese toro, hay que torearlo, eso hay que hacerlo ahora. Y eso es y va a ser la médula espinal del proyecto de gobierno de Andalucía. Por tanto, no va a ser un proyecto de gobierno más. Va a ser un proyecto desde el territorio, un proyecto moderno, de vanguardia, que sea un proyecto netamente de izquierda. A nosotros no va a venir a darnos lecciones nadie, compañeros y compañeras, en otras fuerzas de la izquierda, de cuáles son de verdad los elementos y las señas de identidad con las que se avanza y se progresa en una sociedad como la nuestra. No tienen por qué darnos lecciones porque nosotros somos justamente los que hemos tomado esas decisiones a lo largo de todos estos años y los que hemos hecho avanzar a Andalucía. Por tanto, vamos a tener un escenario en el que necesariamente los socialistas tengamos que tomar la palabra y lo tengamos que hacer también, compañeros y compañeras, para buscar acuerdos, para buscar diálogo y para buscar consenso. Por eso hace falta otra forma de gobernar. Hace falta que el PSOE sea un PSOE más cercano también a la hora de que esas otras fuerzas de izquierda con las que tanto nos cuesta acordar en ayuntamientos y en otras instancias, aquí se sienten para que lleguemos a un proyecto común desde la izquierda. Es fundamental. La derecha se está concentrando todo el poder, como ya en su momento lo hizo Aznar en otra época. La izquierda no podemos seguir de espaldas a la realidad de que o el progreso lo gestionamos nosotros o sencillamente iremos para atrás. Así que, compañeros y compañeras, tenemos una gran responsabilidad. Yo os emplazo a que este proyecto, esta candidatura, pero sobre todo el 13 de junio, sea una fiesta de la unidad del partido. Sea una fiesta del respeto, en este caso, y la recuperación de la fraternidad entre nosotros y nosotras. Que el PSOE que salga de aquí sea el PSOE capaz de ganar las próximas elecciones andaluzas. Que el PSOE que salga de aquí le queda mucho trabajo por hacer, por tanto, olvidaros de las vacaciones de este verano, porque no sabemos cuándo va a haber elecciones autonómicas, compañeros y compañeras, porque nos podemos encontrar a la vuelta de verano, lo que se encontraron los compañeros de la Comunidad de Madrid una mañana que se despertaron, y no nos va a poder pasar lo que les pasaron a ellos. Tenemos que tener el proyecto preparado, tenemos que tener el liderazgo y el equipo preparado, y eso hay que hacerlo en cada rincón, en cada agrupación y en cada casa del pueblo. Hay que trabajarlo, hay que hablarlo, y eso nos permitirá además dinamizar el partido, volver a hablar del PSOE,
volver a conectar con los sindicatos, con las organizaciones sociales, con la gente de la universidad, con la gente de la educación, de la cultura y de cualquier otro sector que nos están esperando, que no podemos seguir encerrados en nosotros mismos o hablando de nuestras cosas, que tenemos que dejar los personalismos y hablar del PSOE, que lo que está en juego es la sociedad andaluza y nos están esperando, compañeros y compañeras. Mirad, y termino, compañeros y compañeras. Hemos empezado hablando de la memoria histórica, hemos empezado hablando de la justicia, de la verdad y de la reparación. Y vamos a terminar hablando sencillamente de la responsabilidad de que por primera vez los socialistas andaluces podamos elegir voto a voto, militante a militante, qué queremos que sea el futuro de nuestro partido en Andalucía, o lo que es lo mismo, el futuro de los andaluces y las andaluzas. Esa responsabilidad la tenemos que llevar con mucha dignidad, pero con mucho orgullo. El PSOE es la fuerza política en la que decidimos militar un día porque queríamos comprometernos con la sociedad. Desde esa responsabilidad, yo os pido de verdad que no solo estéis convencidos de que esto es importante y vayáis a votar el 13 de junio, os pido que habléis con cada compañero y compañera que no esté implicándose o que no esté informándose o que no esté comprometido con este proceso. De la fuerza del resultado del 13 de junio va a depender la fuerza con la que salgamos a gobernar Andalucía. Si el 13 de junio tenemos un resultado fuerte, potente, que concentre claramente esta decisión de unidad, de renovación, de ilusión, estoy convencido que a nosotros no nos para nadie. Estaremos preparados para unas elecciones cuando toquen, antes o después. Los congresos vendrán a final de año, pero a esos congresos llegaremos trabajando, compañeros, no discutiendo. Llegaremos confrontando propuestas, debatiendo con la sociedad, dinamizando nuestras agrupaciones y el discurso socialista. Llegar trabajando, llegar hablando con los que le vamos a pedir el voto es la mejor garantía de que luego confíen con nosotros y nos den, en este caso, su apoyo. Por tanto, la estrategia es esa, el apoyo local, concejales, concejalas, alcaldes y alcaldesas en primera línea. Son las caras a las que vota la gente, son las caras que tienen credibilidad y confianza. Esas caras son las que pueden devolver al PSOE al gobierno de Andalucía. Compañeros y compañeras, proximidad, cercanía, esas son, en este caso, las llaves maestras del Partido Socialista para conectar de nuevo con la gente. Seamos capaces de ser nosotros mismos, seamos capaces de ser socialistas, recuperemos el gobierno de Andalucía. Compañeros y compañeras, gracias y a por ello, ¡vamos a ganar!